¿Qué tal, gente de Código Facilito? Bienvenidos a este tutorial de Flask. Como podemos observar, nuestro proyecto va agarrando forma. Nosotros ya tenemos rutas definidas, nosotros ya podemos manejar los errores, tenemos una llave secreta, podemos validar los formularios, etc. En esta ocasión vamos a trabajar con los response y los requests un poco más a fondo. Para ello vamos a ver dos decoradores de suma importancia. Es muy probable que cuando estemos trabajando necesitemos realizar ciertas acciones antes de que se ejecute nuestra función que se encuentra asociada a la URL. Por ejemplo, pongamos el caso de login. Antes de que yo pueda hacer una consulta a la base de datos, lo primero que necesito hacer es, crear una conexión a la base de datos. ¿Se imaginan tener que hacer eso aquí? Aquí, por ejemplo, conexión. Y no solo aquí lo voy a utilizar en comment, cuando yo creo un comentario, en la URL de reviews, que no lo hemos hecho, para poder leer comentarios, no sé, cuando necesitemos actualizar nuestro perfil. En cada una de esas funciones, nosotros tendríamos que estar creando la misma línea de código, vaya. Siempre que necesitemos consultar a la base de datos, que prácticamente va a ser en todo nuestro proyecto, tendríamos que hacer una conexión. Para ese tipo de eventos que necesitamos que ocurran antes que la función se ejecute, Flask nos da un decorador llamado before request. Ahora también debemos asociarla a una función. Lo voy a colocar para este tutorial del mismo nombre, before request. Les comento, esto no afecta en nada el funcionamiento, solo lo estoy nombrando de la misma forma. Before request, como su nombre lo indica, es una función que se va a ejecutar antes de que la petición llegue a la función, a esta función. Por ejemplo, aquí voy a colocar un pequeño mensaje, print before request. Y aquí voy a colocar print index. Con lo ya mencionado anteriormente, nosotros podemos deducir que en consola tendríamos la salida print before request antes que index. Vamos a ver si es cierto. Voy a restaurar mi servidor. Aquí está. Voy a ir a mi navegador. Voy a actualizar. Y lo primero que notamos es que en mi cliente no hubo ningún cambio. Sin embargo, en mi servidor yo voy a poder visualizar dos salidas. Before request e index. Que son los dos mensajes que yo acabo de programar acá. Voy a quitar esto tantito. Si nosotros quisiésemos validar ciertas cosas, por ejemplo, si username in session, si el username no está en la sesión, podemos mandar un mensaje. El usuario necesita login. Por ejemplo, este es un muy sencillo mensaje. Si yo voy y actualizo, vamos a ver qué tengo. El usuario necesita login. Aquí nosotros podemos validar todas las acciones que necesitemos. Si el usuario tiene permisos para entrar a esa URL, si el usuario, si antes necesito, no sé, suscribirme a un canal de Reddit, si necesito enviar un push notification, lo que sea. Incluso si necesitamos almacenar un contador de visitas a nuestra URL, pues lo podemos hacer muy fácil. Dentro de Before Request también nosotros podemos hacer ciertas validaciones de URLs. Por ejemplo, voy a colocar la URL que está pidiendo la petición. Eso lo voy a encontrar dentro de request.endpoint. Bien, no tengo ningún error. Voy a actualizar. Y como ustedes pueden observar, el endpoint que se está ejecutando es el del index. Si yo me voy a otra URL, por ejemplo, comment.
aquí /comment, voy a mi terminal y aquí está mi endpoint, comment. Entonces, con este atributo del request, nosotros también ya podemos empezar a seccionar qué podemos permitirle al usuario visualizar. Si tiene permisos de administrador, si es un administrador común, si exactamente esa URL necesita un nivel de permisos mayor al que tiene el usuario. No lo sé. Aquí podemos hacer muchas cosas en beforeRequest con request.endpoint. Podemos validar si el usuario está autenticado. Eso lo podríamos hacer como if username not int session and request.endpoint not int. Y aquí colocaría una lista. Si no se encuentra dentro de index, entonces redirígelo a index. Algo por el estilo. Ok. Con beforeRequest recordemos todo lo que necesitamos hacer antes de que la petición se procese. Va a ir acá. Por otro lado, también tenemos otro decorador. Ya se estarán intuyendo cuál es after request. Para pruebas voy a asociarlo a una función con el mismo nombre, after request. Sin embargo, esta función necesita como parámetro el response. ¿Ok? Voy a mover esto para que nos demos una idea más clara de cómo se ejecuta, cuál es el orden. El orden quedaría de la siguiente forma. El cliente hace una petición al servidor. Lo primero que va a hacer el servidor es ejecutar el método beforeRequest. Una vez se termine de ejecutar este método, esta función va a proceder a ejecutar la función asociada a la URL que el cliente está pidiendo. En este caso, /. Una vez se termine de ejecutar la función, si nos damos cuenta, siempre debemos de responder con algo, ¿no? En este caso con un render template, que curiosamente es lo que está esperando como parámetro after request, el response. Dentro de after request, nosotros siempre tenemos que retornar el mismo response. Si no colocamos esto, el cliente no va a tener ningún recurso que mostrar al usuario. El cliente se va a quedar a la espera del recurso. Entonces coloquemos siempre return response. Voy aquí a colocar un mensaje print, no sé, 3. Aquí print 2 y print 1. Solo para cerciorarnos de lo que les acabo de comentar. Este sería el orden. Si nosotros aquí levantamos una conexión a la base de datos, aquí deberíamos de cerrarlo. Si nos suscribimos a un canal, aquí deberíamos de suscribirnos. Prácticamente aquí deberíamos de colocar ciertas acciones que necesite index. Y aquí, para no tener al servidor a la escucha de muchas cosas, pues empezamos a cerrarlo. Dice que toma exactamente 2 argumentos y le estoy pasando 1. Ok, había colocado paréntesis de más. Aquí está. Me voy a localhost 8000, le doy enter. Aquí está 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bien, con eso terminaríamos el tutorial del día de hoy. Aprendimos dos funciones, dos decoradores muy importantes que debemos tener en cuenta para realizar nuestros proyectos. Espero les haya gustado. Muchas gracias.